inteligencia artificial. Bienvenido, Rolando. ¿Cómo está, don Edel? Gracias por recibirme y a ustedes también. Qué bueno que ha podido leer mis escrituras sobre inteligencia artificial. Tomando como pie de amigo eso que usted escribe del modelo Sundance 2.0 que pone a Brad Pitt y a Tom Cruise a pelear. Y no solamente eso, Iron Man, una película de Marvel. Es muy importante siempre considerar que la inteligencia artificial siempre va a ser mediocre, nunca va a crear ni tener creatividad, no va a escribir el próximo texto de Shakespeare, no va a ser la gran película dramática, porque siempre va a trabajar con la data que nosotros le damos. Y eso es bien importante tenerlo en cuenta, porque es una herramienta que viene a cambiar cómo trabajamos, cómo vivimos y cómo hacemos las cosas. En parte, pueden pensar en ella como cuando vino la revolución del App Store y los teléfonos inteligentes desde el 2008. Que hoy en día lo usamos para todo, para pedir nuestras comidas, para escanear nuestros pasaportes. Eso mismo va a pasar con inteligencia artificial porque se va a interconectar y comunicarse con todo, pero no va a reemplazar nunca la creatividad ni el alma humana. Bueno, el Open Cloud es como un asistente personal, Sí. pero ya no solamente se conforma con ser una tecnología que recibe mandos, sino que también toma iniciativa, Sí, que es claro, proactiva, sí. que puede, por ejemplo, Pastor, y aquí tengo la nota, su capacidad multifacética es una de las razones de su popularidad. Otra de sus características es su capacidad para actuar proactivamente y no de forma reactiva, es decir, el agente creado toma decisiones y ejecuta acciones sin esperar instrucciones de los pasos que debe seguir. Un caso práctico para ilustrar, dice que un usuario que viaja constantemente puede configurar un agente para que el mapa de poder, déjame ver, revise su correo, detecte confirmaciones de vuelo, agregue itinerarios a un calendario, envíe recordatorios y solicite realizar el check-in automático sin que el usuario abra ninguna aplicación. Eso es correcto. Usted se refiere a lo que en un momento se llamó CloudBot y ahora se llama OpenCloud, que incluso se volvió un meme en las redes sociales porque la gente compraba una Mac Mini y le ponía a este agente o múltiples Mac Minis y ellas empezaban a tomar decisiones y servir como múltiples asistentes. De esa forma sí debemos pensar en inteligencia artificial. Incluso OpenAI acaba de comprar esa empresa y meterla en su sistema, porque todos estos servicios van a servir como asistentes, van a recibir nuestra información y van a tomar decisiones. Un agente de inteligencia artificial en el día de hoy puede, vía un call center, tomar 10, 15, 20, 30 niveles de request emocional, el cambio de diálogo y demás en pocos minutos. Esa es la utilidad que se va a presentar. Ahora, hay una oportunidad ahí, si lo sabemos aplicar correctamente, especialmente aquí en la República Dominicana, de nosotros ser líderes en infraestructura de inteligencia artificial y entrenar a nuestra población a utilizarla correctamente de forma productiva. Y en función de lo que se proyecta para la industria, para la parte laboral, ¿entraña algún tipo de riesgo que podamos en el futuro prescindir de la mano de obra humana para utilizar tecnología en un importante número de labores? El riesgo está en no prepararnos ahora y no tomarla en serio y empezar a trabajar con ella de inmediato. Porque cuando viene una industria que cambia todo, aparecen muchísimas oportunidades. Para poner un caso simple, una aplicación que usted usa de delivery en su teléfono ahora todos los días, prácticamente reemplazó la llamada casual al negocio local que usted hacía para pedir su pizza o su comida china. Pero ahora, con esas aplicaciones, le va a dar todo lo que usted consume y lo pide, y ahora cualquier motorista, creo que hay más ahora deliveries que antes por esas aplicaciones. Eso es lo que va a pasar con inteligencia artificial. Sí hay trabajos que van a desaparecer, posiblemente muchos trabajos que son rutinarios y mecánicos, pero otros trabajos y otras oportunidades se van a abrir. Lo importante es que la población dominicana se instruya, aprenda a usar estas utilidades y las maximice, y eso es lo que estamos tratando de abrirle los ojos a la gente a que haga, pero no la debemos tratar con miedo porque sigue siendo una herramienta nueva. Muchas de estas plataformas que desarrollan tecnología de punta están pensando en el mercado laboral latinoamericano por asuntos de costo, mano de obra. ¿Pudiera nuestro país poder, a través, por ejemplo, de esas
se llama la que está aquí en Boca Chica a través de El ITLA. ITLA, Ya. y otros ITLAs que pueda existir en el país, conformar personal joven, capacitarlo para que pueda hacer respuesta efectiva a esa demanda laboral de esas grandes empresas? Hay varios puntos ahí. El primero es que yo he estado yendo a diferentes conferencias alrededor del mundo, siendo la última en Abu Dhabi, el Global Show de Inteligencia Artificial. Y lo primero que usted va a notar ahí es que países como El Salvador, Paraguay, Egipto, están volcando sus economías completas a desarrollo de inteligencia artificial. Nuestra ventaja está en la infraestructura que nosotros poseemos, ya que tenemos el espacio aquí para poner esos servicios, tenemos el agua y las energías renovables y eólicas. El caso de Paraguay, por ejemplo, Paraguay tiene energía renovable, es líder en energía renovable. Ellos están utilizando eso como leverage para poder hacer que estas empresas grandes, corporativas, de servidores, se instalen en Paraguay, pero con el compromiso de que los ayuden a redesarrollar su red eléctrica. Entonces eso es una oportunidad que República Dominicana tiene. Sobre el entrenamiento, otra cosa que también dicen ya los países que están más avanzados es que debemos entrar con algo completamente nuevo, no con las instituciones antiguas. Un ejemplo que puso una doctora fue que es como quien dice coger un trabajo que se hacía con una máquina de gas o de carbono y ponerle digital adentro. No, esto tiene que empezar de cero. Hay legislación que tengo información de que está pasando por el Congreso sobre eso, porque es crear instituciones nuevas que se enfocan en esto. Esto no es una tecnología que puede basarse en la anterior, esto es completamente nuevo ahora mismo. Bueno, todo apunta, Pastor, bueno, debo aprovechar la ocasión de que tenemos aquí a Rolando, porque el mundo está dando señales de cosas inexplicables, porque hay muchas personas ahora, ¿cómo que le llaman? Que mentalmente dicen que son un perro y caminan como un perro y se visten como un perro y andan en cuatro patas, y son demasiadas cosas que... Un género fluido que en cualquier momento cambia. Exactamente. Un día es perro, Sí. otro día es gato, y otro día la comida que lo come el perro. La tendencia actual entre los humanos para elegir modos de relacionarse, gente que tiene amores con máquinas, gente que tiene idilios con aparatos que están a distancia. Eso son locuras. Se casó con un sofá. Que se casó con los Terian, llamados Terian. Bueno, que van más lejos, pues asumen que en realidad son animales, no personas. Se disfrazan como tales, caminan en cuatro patas y adoptan sus comportamientos habituales. Es decir, yo supongo que cuando van a hacer alguna de sus necesidades levantan un pie. No, van para la calle, para el monte. Marcando territorio, Pastor. Entonces, todas esas cosas son locuras que se desprenden posiblemente de esta caterva de cosas que nos están inyectando a través de la tecnología, ¿no? Sí, pero la inyección de las cosas que está inyectando la tecnología viene de hace ya décadas. O sea, usted tiene las redes sociales que toman algoritmos, por ejemplo, y cogen lo que es más controversial o lo que más puede prenderle dopamina y se lo presenta para causar una reacción. En el caso de la inteligencia artificial, quizá lo que podemos observar es que mucha gente lo está utilizando como una especie de psicólogo, consultor o doctor, como compañía en muchos casos. Estoy hablando ya en una escala más de Estados Unidos o global. Aquí creo que lo hacen un poco también, pero eso no reemplaza al experto o al humano, pero sí le sirve al experto o al humano de poder atender más casos, hacerlo con mayor velocidad y más eficiencia. Sobre todo lo otro, realmente no tengo una opinión directa de eso, pero sí puedo decir que ahora mismo hay mucha visibilidad de diferentes tipos de personas, creencias y costumbres que tal vez en el pasado no hubiéramos estado expuestos, pero esto es más de las redes sociales que de la inteligencia artificial. A diferencia del ser humano, la inteligencia artificial tiene el límite del dato que tiene. Correcto. Por ejemplo, yo he estado en discusiones teológicas con la inteligencia artificial y siempre la arrincono, porque ella tiene el límite de lo que le han puesto ahí. Entonces le dice, por ejemplo, yo le pregunto, ¿quién es el autor de el segundo evangelio? Marcos. Y ¿por qué tú estás seguro que fue Marcos? Bueno, porque todas las evidencias dicen que fue el que le escribió.
Y esas evidencias tienen firmeza, tú tienes seguridad de esas evidencias. Bueno, eso es lo que se supone. O sea, esa es la hipótesis. Entonces tú no me puedes partir de una hipótesis para hacerme una afirmación. Entonces ellos parten mucho de ese detalle y cuando tú te le metes profundamente sobre esos temas, tiene que decirte, claro, me falta información. Pero yo creo que básicamente la diferencia está en las emociones. Es decir, ninguna máquina en el mundo, yo no pienso que ninguna puede llorar, va a sentir las emociones que tenemos los humanos. Incluso los animales sienten. Claro, sí, claro. Es decir, por más invento que haga el hombre, siempre tendrá que ser por debajo del hombre o Dios. Lo que tú quieres significar es que posiblemente no sea posible jamás una relación humana con máquinas. O sea, que el hombre pueda, digamos, socializar con una máquina en los términos humanos. Bueno, déjame decirte, Eder, la realidad es que si tú te dejas llevar por la máquina, por ejemplo, en mi propia experiencia, yo he dicho, no le voy a hacer esta pregunta es muy infantil. Pero a ella no le importa que sea infantil, porque ese es mi concepto, pero ella lo único que te va a hacer es que te va a responder a la altura. Sin embargo, por ejemplo, un día yo entro a la máquina y me dice, ¿qué hay de nuevo? Y entonces yo le digo, todo bien. Entonces le escribo, me río. Le escribo, me río. Y le digo, mira, en la República Dominicana hay muchas expresiones para saludar. Y entonces le digo, una de ellas es, ¿cómo estás tú? Y entonces me tiró una ristra de expresiones dominicanas, donde yo termino preguntando, ¿y tú sabes lo que es un chin? ¿Dónde tú eres? Entonces me dice, ¿tú sabes lo que es un chin? Y me dice, claro, una cosa diminuta. Ay, Dios mío. Bueno, pero siempre habrá, vamos a tener en esa tecnología, Orlando, salvo tu parecer, un auxiliar, un recurso al servicio del hombre, aunque ya hemos hablado de que tienen acciones proactivas, que se va más allá de lo se extralimita. He visto un ejemplo en la guerra ahora, en la guerra de Ucrania y Rusia. Sí. Por ejemplo, se ha puesto en evidencia que no necesariamente tú tienes que tener soldados combatiendo contra soldados, ¿verdad? Ahora están combatiendo drones contra soldados y drones y todas esas cosas. Y helicópteros, o sea, drones contra todos. Sí. Pero el dron, ¿quién? Es un humano que maneja el dron. Incluso hasta una computadora podría manejar el dron. No, pero ellos tienen también un sistema algorítmico en donde llega un momento dado donde ellos toman una decisión. En caso de que se vea esto, entonces haz esto. Porque de otra manera, a la distancia, no tendría la capacidad de respuesta inmediata que se necesita en ese tipo de cosas. La máquina tiene que poder, con su programa, poder hacer la decisión, sí o no. Para eso le van a dar una serie de detalles. Claro, si tú ves esto, si ves esto, no, y si ves esto, sí. Porque si ve un niño, una dama con un niño, pero él registra calor. ¿Sí, no? El dron registra calor. Y ese calor lo va a servir a la señora y el niño. Pero el dron no distingue si es una señora o el niño, estaba actuando por calor. Claro. Por reflejo de calor. Pero en la forma visual, por ejemplo, cuando un soldado abre una puerta y se encuentra con una persona que tú rápidamente disparas, la selección o la discriminación de si es amigo o es enemigo, el dron, el robot lo va a poder hacer muchísimo más rápido, distinguirlo y mucho más rápido que tú. Pero ¿y podrá hacerlo? Esa es la pregunta que uno se hace, porque es que las emociones y depende de lo que tú le pongas, porque por ejemplo, si tú mandaras un robot a pelear en Haití, el primer blanco positivo es que sea negro. Primer blanco positivo. Si es blanco, ya tiene que tener otro. Puede matar a un americano. Puede matar a un americano, pero hay haitianos blancos. Sí, claro, hay haitianos blancos y americanos negros. Bueno, la etnia no determina el país, pero lo que usted está mencionando es más un asunto ético.
Y ahora mismo, eso es como el trolley problem que siempre ha tenido la máquina o el autopilot. Éticamente, un humano debe tomar la decisión final. Ahora, lo que va a hacer la inteligencia artificial con esos equipos es ejecutar lo que el humano le ordenó de una forma eficiente, rápida y inmediata. Entonces, en el caso de guerra, hay leyes que rigen la guerra, hay regulaciones que rigen países grandes como Estados Unidos y China. Pero también hay países pequeños que van a ejecutar su guerra de la forma que ellos consideren. Entonces, humanos, inteligencia artificial, depende más de la ética de la persona que está atrás. Estas siguen siendo herramientas poderosas, cambiantes, afectarán a todos, pero son herramientas. Y fíjate que es muy útil, Manuel, porque recuérdate que aquí leímos en una ocasión de que se había hecho una prueba en la lectura de algunos resultados de análisis de personas, y con inteligencia artificial se logró una perfección, una interpretación fiel 100%, cosa que no se dio con el mismo expediente manejado por humanos, que fue altísimo el nivel de inexactitud en la lectura del resultado. Sí. Ahora, ahí tenemos una herramienta a favor de la salud que lógicamente nos va a favorecer muchísimo. a veces uno se hace preguntas, y yo me voy a hacer una pregunta posiblemente de ignorante, pero ¿qué diferencia realmente hay entre robótica y la inteligencia artificial? Porque la robótica es tan vieja como casi como la ciencia, porque ese Frankenstein y todo aquello, eso vienen de la robótica. Sí. Ahora, esa robótica era inteligente, de Frankenstein, bueno, la película de Frankenstein. Sí. Entonces, pero ahora, entonces también se presenta la robótica como parte de la inteligencia artificial. Sí, claro. Lo que pasa es que, por ejemplo, empresas como Tesla que están desarrollando el Optimus Robot y otras empresas como Boston Dynamics, que viene de un estudio de, no recuerdo si es de Harvard o de NYU, pero que están diseñando estos robots, tienen años ahí. Lo que está haciendo la inteligencia artificial es el manejo del sistema. O sea, piense en el robot como el hardware y la inteligencia artificial como el software programado y lo eficiente que eso puede hacer trabajando. Pero todo vuelve al mismo principio. Llámese, estas son herramientas que nos van a ayudar a hacer cosas más monótonas y nos van a liberar para hacer cosas más creativas, inteligentes, o nuevos empleos, nuevas formas de trabajo que todavía no nos hemos ideado. Yo creo que hace unos años nadie pensaba que ser desarrollador de aplicaciones era un trabajo. En el 2008 eso no era un trabajo, y hoy en día es uno de los trabajos mejor pagos del mundo. Entonces eso va a ser reemplazado ahora por esto, y lo importante es que lo veamos con ojos abiertos, nos eduquemos sobre esto y tengamos en cuenta que aunque no estemos trabajando no con él, nos va a afectar porque todo el mundo va a trabajar sobre eso. Y sobre lo de decirle alguna pregunta simple o algo, piensa en la inteligencia artificial como algo donde yo le puedo preguntar ahorita, explícame qué significa matemática cuántica, pero como un niño de 5 años. Y ella me va a dar esa información, y yo a la vez quizás soy más culto por eso. También depende de qué información queramos de ella, que demandemos de ella, porque no nos va a cambiar como persona, lo que va a aumentar quiénes somos. Ahora, una pregunta. Siempre ha sido una cuestión importante frente a este tipo de tecnología. Cuando se habla de inteligencia artificial y el sistema de las capacidades que puede tener uno de estos sistemas para tomar decisiones, hacer cálculos y se habla, por ejemplo, de como si fuera un cerebro, de su capacidad neuronal. La pregunta clave siempre ha sido, ¿cuándo puede pasarse de la idea de cerebro a mente? Porque el psiquiatra partirá de que lo que nosotros tenemos es un cerebro, y que ese cerebro bajo ciertas condiciones deja de funcionar o funciona bien o mal. Ahora bien, el asunto de la mente, cuando llega ese elemento creativo, ese elemento en donde están cosas de las cuales tú no has participado, y vienen ideas, imágenes y cosas que para ti son nuevas. Por ejemplo, el caso del sueño. El elemento del sueño es sumamente complicado, porque tú puedes soñar con cosas que has visto, pero puedes soñar con cosas que absolutamente jamás
has visto. Un antepasado tuyo. Entonces, la pregunta sería, si llegase a tener el número de neuronas y células que tiene un cerebro humano, ¿hay la pretensión de que eso pueda generar pensamientos propios? Bueno, como le porque ahora sí. hay una línea roja que por algo se ponen esa línea roja. Sí. O sea, esas líneas rojas están ahí. Claro. No puede pasar. Entonces, uno de los temores de las empresas serias, responsables, es que muchas de esas informaciones están manejadas en cierto grado por personas hábiles que no tienen esos problemas éticos, no los tienen. Claro, entonces, sin ética, ¿qué tú puedes decirnos en relación con eso? Bueno, voy a mi opinión anterior, o sea, lo que usted describe sobre el cerebro, hasta el alma, la creatividad, esos siguen siendo aspectos fundamentalmente humanos. Todavía esa herramienta no llega ahí. Sin el privilegio de tener una bola de cristal y saber qué viene en el futuro, lo que puedo ver es que ha tenido una expansión cuántica y rápida, en términos de que en menos de 10 años, de no sé ni siquiera parte de la conversación, incluso se llamaba antes Large Language Model o Transformer Model, y ahora que le llamamos inteligencia artificial, ella nunca ha exhibido tampoco ese nivel de comprensión o de empatía o de toma de decisión tan particular, sin información haber sido previamente digitada y sin las ideas ser previamente instaladas en su sistema. Entonces todavía no estamos ahí. Sí hemos tenido mucho avance rápido, pero también tengan en cuenta que la tecnología a veces avanza muy rápido y de repente se estanca. Ahora mismo está presentándose problemas de capacidad eléctrica, capacidad de servidor, y eso está avanzando también, pero no estamos todavía en el punto donde la inteligencia está haciendo eso. Sí son preguntas que se deben hacer ahora, y sí es bueno cuestionar la ética de las empresas que las están desarrollando. Por eso es importante la regulación, y sobre todo la regulación local, sobre cómo se utilizan esas herramientas. República Dominicana es un país soberano e independiente, debe tener su soberanía de información y su soberanía digital, y poner sus reglas sobre la inteligencia artificial como las otras naciones están haciendo, pequeñas y grandes. ¿En qué verdaderamente se fundamentan los temores y las advertencias sobre el daño que puede hacer al ecosistema, que al agua, a la tierra, qué sé yo, que hay una serie de cosas que al menos yo no logro llegar hasta ahí? O sea, claro, y son correctamente fundamentados, porque para que se entrene y ejecute necesita un servidor, o sea, un server farm, y eso necesita enfriamiento, agua para mantenerse frío y manejarse, y grandes cantidades de electricidad. ¿Y qué cantidad de agua, digamos, para enfriamiento? Yo no tengo el número exacto en mi cabeza, pero sí hay números específicos para eso, y son sí, grandes, claro. y en electricidad... Porque entonces estamos hablando de sistemas gigantescos, digamos, como una gran planta, como si fuera una gran planta eléctrica. Claro que sí, lo son, pero eso no significa que se queda ahí. Por ejemplo, el sistema más avanzado de entrenamiento se llama Blackwell B300. Y recientemente en enero, Jason Kwan, que es el CEO de NVIDIA, introdujo el sistema Vera Rubin, que es 4 veces más poderoso, mucho más pequeño y consume menos energía. Piensa más como el teléfono, por ejemplo. El teléfono en el 2009 no aguantaba ni 5 horas de carga y ahora le dura todo el día. O sea, yo creo que más importante que eso es que naciones que tienen biodiversidad diferente, ecosistemas diferentes, reglas diferentes, se introduzcan a la conversación, porque si no lo hacemos, la conversación se va a quedar entre Estados Unidos, China, los Emiratos Árabes, Singapur y irónicamente El Salvador, que está proactivamente participando ahora mismo en todo esto, y es una nación pequeña. Entonces, y nosotros tenemos recursos mejores que El Salvador en algunas áreas, no todo, pero sí, tenemos espacio y podríamos competir con ellos. Entonces, es más que seamos parte de la conversación, lo que por lo menos yo estoy abogando a que sea, porque así vamos a poder introducir nuestro valor y nuestras ideas dentro de esos sistemas. De lo que no hay duda es de que en los tiempos modernos, en estos tiempos, la tecnología va predominando en la industria, porque leíamos la semana pasada aquí que de las 10 empresas que presidían el ranking en valor del universo, 8
que hay un predominio empresarial en desarrollar cosas ligadas a la... Miren cómo se ha puesto ahora de moda el e-commerce, que antes eran cosas como privilegios de empresas muy avanzadas. Cuando yo vi por primera vez que una gente podía comprar desde su casa en un supermercado, coger un carrito y comenzar a echar cosas, eso lucía como de ciencia ficción. Sin embargo, hoy es una práctica común, claro, que la llevan a cabo los supermercados. Pues entonces piensa en esto así, o sea, hoy en día suena fantástico, es un chatbot, es complejo, pero mañana va a ser lo mismo que usted abrir la aplicación de un supermercado popular de República Dominicana y llenarlo de la compra y pedirle que llegue. Eso, si yo se lo describo a mi abuelo, estuviera fascinado. ¿Cómo es posible que tú puedas hacer? Y si se puede, todavía hoy hay gente que encuentra eso está complicado. ¿Cómo que por qué? Pero ya es común, porque si usted va y ve las vallas publicitarias, están promocionando la aplicación del supermercado, o vea esta aplicación. Y en términos financieros, una cuenta bancaria que no tiene tarjeta, que no tiene nada, que está solamente aquí. Sí, usted puede, hoy en día, bueno, por ejemplo, mire el caso del wallet, es un iPhone, o sea que el de Apple. Eso se introdujo en el 2014 y hoy en día tiene implementación común en República Dominicana. Yo puedo ir a cualquier lugar con solo mi teléfono, por lo menos la mayoría de comercio dominicano, y pagar con mi teléfono un reloj inteligente. Entonces, el asunto está que esa tecnología está más o menos como estaba en la tecnología de aplicaciones a principios de los 2010, pero va a avanzar mucho más rápido y va a afectar más cosas y va a cambiar cómo trabajamos. Bueno, Rolando, muchas gracias. Espero en otra oportunidad que vengas al programa para que, como tú estás al día y sigue todo lo que acontece en el mundo tecnológico, y navegas permanentemente por esos predios, claro. Cuando tenga otra cosa ahí de utilidad para nosotros, por favor, vamos a compartirlo. Siempre un placer. Gracias por invitarme. Gracias por venir. Hacemos una paradita, regresamos en breve para seguir con más contenido, más variado y más interesante.